Mi nombre es Elena Martínez, tengo 32 años, y nunca imaginé que un testamento cambiaría mi vida de manera tan radical. Vengo de una familia donde siempre fui la oveja negra, la prima que no encajaba, la que era vista con desprecio por mis tíos y primos más exitosos. Mi tío Ricardo Fernández era un empresario reconocido, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda Latinoamérica. Era conocido por su dureza en los negocios y su aparente desinterés por la familia. A pesar de ser multimillonario, mantenía distancia con todos nosotros, incluyéndome. Recuerdo claramente la última vez que lo vi, en la boda de mi prima Sofía hace 3 años. Él me miró con una mezcla de indiferencia y curiosidad, como si fuera un objeto extraño que no terminaba de comprender. Mis primos, especialmente Carlos y Martín, siempre me miraban por encima del hombro, como si mi simple presencia fuera una molestia. Mi madre, una mujer trabajadora que había criado sola, siempre me decía, Elena, no les des importancia, nosotras nos bastamos. Trabajaba como enfermera, y aunque no teníamos lujos, nunca nos faltó lo necesario. Me había enseñado el valor del trabajo duro y la dignidad. Cuando recibí la llamada del abogado aquella mañana de octubre, pensé que era una broma. Señorita Martínez, el señor Ricardo Fernández la ha nombrado como única heredera de su fortuna, me dijo con una voz completamente neutral. Al principio, no lo creí, porque mi tío, que apenas me había dirigido la palabra en años, ¿me dejaría todo? La suma era astronómica: 3 hoteles de lujo, inversiones en bienes raíces, acciones en importantes empresas tecnológicas, todo valorado en más de $50 millones. Las primeras llamadas no se hicieron esperar. Mi prima Sofía, conocida por su carácter explosivo, me marcó furiosa. ¿Qué has hecho, Elena? Esto es imposible. Papá nunca te consideraría parte de la familia. Carlos, su hermano, fue más directo. Seguramente has manipulado el testamento. Iremos a los tribunales. Esto no se quedará así. Pero algo más había en el testamento, algo que cambiaría todo. Una carta personal de mi tío Ricardo, que el abogado me entregó junto con los documentos legales. Con manos temblorosas, la abrí. La carta de mi tío Ricardo era un documento que revelaría secretos familiares profundamente enterrados. Con manos temblorosas, desdoblo el papel y comienzo a leer. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he fallecido y que mi decisión de dejarte todo mi patrimonio ha sido confirmada. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará completamente tu comprensión de nuestra familia. Hace 32 años, tu madre María y yo tuvimos una relación que nadie en la familia conocía. Éramos jóvenes. Ella trabajaba como enfermera en el hospital donde mi padre estaba internado por una grave enfermedad. Nuestra relación fue breve pero intensa. Cuando supo que estaba embarazada, yo estaba comprometido con quien ahora es la madre de Sofía y Carlos. Presioné a María para que guardara el secreto. Le ofrecí dinero para que me dejara fuera de la ecuación. Ella, con su orgullo y dignidad, rechazó cualquier tipo de compensación económica. Me advirtió que nunca buscaría nada de mí y cumplió su palabra. Tú eres mi hija biológica, Elena, algo que nunca reconocí públicamente, pero que siempre supe. Durante años te observé desde la distancia. Tu madre te crió sola, trabajando incansablemente, sin pedirme jamás un centavo. Mi familia nunca supo de tu existencia. Sofía y Carlos crecieron creyendo que éramos una familia perfecta, sin saber el secreto que yo guardaba. Por eso ahora te dejo todo, no como una compensación, sino como un reconocimiento tardío de mi responsabilidad. Te pido perdón, no por el dinero, sino por todos los años que no estuve presente en tu vida. Con amor. Ricardo Fernández. La carta cayó de mis manos. La revelación era impactante. No solo era millonaria de la noche a la mañana, sino que además descubría que mi tío era mi verdadero padre. Las llamadas de mis primos se volvieron más frecuentes y agresivas. Carlos amenazaba con demandarme. Sofía gritaba insultos por teléfono, pero yo sabía algo que ellos no. Tenía pruebas documentales que respaldaban todo. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado Ernesto González, me explicó los detalles legales. El testamento estaba blindado. Cualquier intento de impugnarlo fracasaría. Tu padre fue muy cuidadoso, me dijo Ernesto. Dejó documentación que prueba tu verdadera identidad, exámenes de ADN realizados en secreto, cartas, documentos médicos. Nada de lo que tus medios hermanos puedan hacer alterará esta decisión. Mi madre, cuando le conté todo, me miró con una mezcla de dolor y comprensión. Siempre supe que algún día sabrías la verdad, me dijo mientras me abrazaba. Los días siguientes fueron una vorágine. Aparecieron abogados, periodistas queriendo conocer la historia. Mi vida había pasado de ser una existencia discreta a ser el centro de un escándalo mediático.
Carlos y Sofía no se rendirían fácilmente. Presentaron demandas, intentaron desacreditarme, pero cada movimiento que hacían parecía fortalecer más mi posición. Un mes después de la muerte de mi padre, recibí la primera propuesta de reconciliación. La propuesta de reconciliación llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras revisaba los documentos de la herencia en mi nuevo despacho, recibí una llamada de Ernesto, mi abogado. Elena, Sofía quiere reunirse contigo. Solicita un encuentro privado, me informó. El lugar elegido fue un restaurante discreto en el centro de la ciudad. Cuando Sofía entró, noté un cambio en su actitud. Ya no venía con la agresividad de antes, sino con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Necesitamos hablar, me dijo, sentándose frente a mí. Su historia era más compleja de lo que imaginaba. Después de los intentos fallidos de impugnar el testamento, Carlos había llevado su frustración a límites peligrosos. Había dilapidado la parte de la herencia que le correspondía de su madre en apuestas y negocios riesgosos. Estamos en la ruina, confesó Sofía, con lágrimas en los ojos. Carlos nos ha arruinado a todos. La revelación sobre mi verdadero origen había sacudido los cimientos de su mundo. No solo habían perdido la herencia que creían suya, sino que además descubrieron que su padre había mantenido un secreto durante décadas. Mi madre, que me acompañaba en esta reunión, escuchaba en silencio. Podía ver en sus ojos una mezcla de compasión y dolor. No vine a pedirte dinero, continuó Sofía. Vine a entender. ¿Por qué papá te eligió a ti? Le conté entonces la historia completa. Como mi madre había sido una mujer íntegra que rechazó cualquier compensación. Como había trabajado incansablemente para sacarme adelante. Como me había enseñado valores que mi padre biológico nunca practicó. La conversación duró horas. Poco a poco, las barreras entre nosotras comenzaron a derribarse. Carlos, por su parte, estaba al borde de la quiebra. Sus deudas de juego lo habían llevado a un punto sin retorno. Cuando supe que estaba considerando vender un riñón para pagar sus deudas, tomé una decisión que sorprendería a todos. Les ofrecí una salida, pero no sin condiciones. Les daré una suma para que puedan rehacer sus vidas, les dije a Sofía y Carlos. A cambio, quiero que trabajen conmigo en la fundación que voy a crear en memoria de mi padre. La fundación tendría un objetivo claro: ayudar a madres solteras que, como mi madre, luchan por sacar adelante a sus hijos. Un proyecto que honraría el sacrificio de María y transformaría el dolor de años de secretos en algo positivo. Carlos inicialmente se resistió. Su orgullo herido le impedía aceptar ayuda de la hermana que había despreciado durante años. Pero Sofía lo convenció. Habían tocado fondo y necesitaban un nuevo comienzo. Un año después, la fundación era una realidad. Ayudamos a cientos de mujeres. Creamos programas de capacitación, becas educativas. Mi madre, ahora jubilada, era la primera en supervisar cada proyecto. El día que inauguramos oficialmente la fundación, invité a Ernesto, mi abogado, a dar unas palabras. Fue él quien reveló algo que nadie esperaba. Ricardo, dijo, sabía exactamente lo que hacía cuando decidió dejar todo a Elena. No era solo un acto de justicia, era un plan elaborado para reunir a una familia rota. Mis primos, ahora mis colaboradores, me miraron con una nueva luz. No éramos perfectos, pero habíamos encontrado un camino para sanar. La herencia de mi padre no era solo monetaria, era el legado de transformar el dolor en esperanza, los secretos en oportunidades. Y así, de la noche a la mañana, pasé de ser la prima olvidada a ser el núcleo de una nueva familia. Una familia que eligió amarse, a pesar de todo. Los años siguientes transformaron completamente nuestra familia. La Fundación Esperanza María creció hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas en apoyo a madres trabajadoras. Sofía, quien inicialmente me veía como una amenaza, se convirtió en mi más cercana aliada. Descubrimos que teníamos más en común de lo que jamás imaginamos. Su pasión por la educación y mi visión empresarial nos permitieron crear programas que cambiaban vidas. Carlos, tras superar sus adicciones al juego, encontró su verdadera vocación como trabajador social. Los mismos impulsos destructivos que casi lo arruinan ahora los canalizaba para ayudar a jóvenes en situaciones difíciles. Mi madre, María, se convirtió en la figura central de la fundación. Su historia de sacrificio y amor inspiraba a cientos de mujeres que pasaban por nuestros programas. Cada mes, realizábamos ceremonias donde mujeres compartían sus historias de superación. Un día, mientras revisábamos los archivos de la fundación, Ernesto, mi abogado y ahora amigo cercano, me mostró algo sorprendente. Ricardo había dejado instrucciones secretas adicionales que nadie conocía. Hay una cuenta bancaria especial, me dijo Ernesto, con instrucciones muy específicas. Solo puede ser utilizada para un propósito que él consideraba fundamental.
La suma era considerable, $10 millones destinados específicamente a crear un centro de formación para mujeres emprendedoras en la región más pobre de nuestro país. Mi madre lloró cuando le conté. Tu padre, me dijo, siempre quiso hacer algo grande, pero el miedo y los convencionalismos sociales se lo impedían. La construcción del centro tomó 2 años. Lo ubicamos en una zona rural donde las oportunidades para las mujeres eran prácticamente inexistentes. Ofrecíamos formación técnica, apoyo psicológico y microcréditos para pequeños negocios. Carlos se especializó en el programa de inclusión para jóvenes. Sofía desarrolló el área educativa. Yo me encargué de la estructura administrativa y las conexiones empresariales. Nuestros medios hermanos, que inicialmente nos veían como competencia, comenzaron a entender que nuestro trabajo iba más allá de los intereses personales. La prensa comenzó a hablar de nosotros, no como el escándalo familiar que habíamos sido, sino como un ejemplo de transformación y reconciliación. En el 5º aniversario de la fundación, invitamos a todos los beneficiarios. Más de 500 mujeres llegaron, cada una con una historia de resiliencia, cada una representando un sueño cumplido. Mi madre, ya con canas, me miraba con orgullo. Nunca imaginé, me decía, que el dolor podía transformarse en algo tan hermoso. Ricardo, aunque ya no estaba, había logrado su último y más importante proyecto, reunir a una familia rota y crear un legado de esperanza.